sobre todo lo que viví en aquel recorrido, ¿no? Porque te das cuenta que no quiero dar esa es mi opinión personal, pero yo creo que el infierno está arriba, está aquí en la tierra y depende de donde cada uno nos encontramos. Yo descubrí un terrible infierno aquí en la tierra en este camino. Es verdad que ahora aquí todo es cómodo y tal, pues es difícil hacerse la idea, pero te lo puedo asegurar que en aquel recorrido, con el calor que hace en aquel entorno, el desierto de Sahara, prácticamente sin zapatos en los últimos días. Zapatos para decir algo. Prácticamente sin... Teníamos solo 5 litros de agua por persona. Yo creo que nadie merece vivir aquello. Vino para charlar. Un podcast de Aldabea Comunicación, con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. Una tarde, entrando yo a una clase del IES, yo llegaba tarde, y me encontré a un chico africano, hablando, que le había invitado el profesor Santiago Álvarez de Mon, con el cual ya hemos tenido la suerte de charlar. Y yo no sabía ni quién era, ni qué hacía allí, ni de qué estaba hablando. Entonces yo me senté y de repente es como si tu mente se abre cuando empiezas a escuchar una de esas historias que personalmente me han marcado en la vida y que creo que es un verdadero privilegio poder escucharla y poder compartir en este podcast con vosotros. Hoy en este capítulo de Vino para charlar, por supuesto siempre de la mano de nuestros amigos de Bodegas JF Arriezu, que nos acompañan desde el primer momento y están ahí apoyándonos y siguen celebrando, por supuesto, como hemos hablado, su triunfo en los premios Ecovino de este año como la mejor bodega ecológica de España de este año 2025. Queríamos charlar con Ousmane Oumar. Ousmane, bienvenido. Alfredo, de verdad, gracias por tus palabras y te agradezco profundamente que me hayas considerado para este magnífico proyecto que has embarcado. Para mí es un lujo poder formar parte y me siento muy afortunado, la verdad. Gracias, de corazón. Ahora ya dejamos de echarnos flores, somos amigos Ousmane y yo, pero sí que te prometo que el proyecto lo hace grande la gente que venís a contarnos vuestra historia. No lo hacemos grande ni Miriam, ni Fermín, ni yo, mucho menos. Yo solo soy grande a secas, pero de tamaño, ¿no? Y escuchar a gente como tú pues es un verdadero privilegio. Ousmane, la gente igual te conoce, eres premio Princesa de Girona. Correcto. Tienes una fundación de la cual vamos a hablar ahora, pero cuéntanos, tú naciste en Ghana, con la infancia, con 13 años, iniciaste un viaje, pero antes de llegar a ese viaje, que vamos a hablar, cuéntanos, ¿cómo era tu vida en Ghana? ¿Cómo es la vida de un niño en Ghana? Pues la verdad es que más de una vez a veces me siento como si he vivido siglos distintos, ¿no? Porque en realidad nací en una realidad que parece siglo XV. Y en aquel entorno, aquella aldea, en aquella tribu donde yo nací, prácticamente vivíamos como si fuera siglo XV, porque si querías comer carne, ibas a la selva a cazar, a perseguir animales, a poner trampas, o si querías comer pescado, había que ir arriba a pescar. En fin, que vivíamos como... Y creo que la comparación es eso, ¿no? Sinceramente aprendí que muchas veces pensamos que la felicidad reside en tener cosas, pero yo creo que aquel entorno donde yo nací aprendí que realmente la felicidad es quien menos necesita, no el que más tiene. Tú vivías, perdona, como en el siglo XV, pero a la vez, te escuchaba en alguna conferencia, veías pasar unos pájaros de metal que volaban por el cielo y que eso te hizo clic en el cerebro un poco, ¿no? Exacto, es que, claro, Fermín, en mi aldea, en la tribu donde nací, pues obviamente no tenemos acceso a... Es como si fuera un mundo aparte, ¿no? Y claro, no tenemos acceso a juguetes o grandes supermercados ni nada del estilo, con lo cual como niño pues había que ser mínimamente hábil para fabricar tus propios juguetes si quisiera jugar, ¿no? Y recuerdo que me daba bastante bien, pero claro, cuando vi aquel aparato, aquel pájaro metálico que no tenía nada que lo sujetaba, sino era capaz
de volar solo, pues claro, me quedé alucinado, no podía entender por qué era capaz de sostener aquel pájaro metálico, ¿no? Y en cambio mi juguete que fabricaba no era capaz de mover, y cuando pregunté qué era aquello y todo esto, pues me decían que eran blancos, que lo fabricaban, que en el país de los blancos, bueno, es una maravilla, es un paraíso prácticamente. Tú tienes estrella. Es decir, tú has tenido, vamos a hablar luego, varios momentos en tu vida en los que has tenido un momento de suerte. Es decir, Mucha suerte. Mucha suerte. Alfredo, mucha suerte. Pero tu primer momento de suerte fue al nacer. Exacto, sí. Sí, Alfredo, es que sí que son unos momentos estos que a veces cuesta creerlo, pero en la tribu donde yo nací, pues claro, cuando una mujer pierde la vida durante el parto, el costumbre es que la gente creen que el culpable es el bebé que acaba de nacer, porque creen que durante el parto, cuando ya no hay nada que hacer, el espíritu, el alma del bebé lucha con el alma de la madre. Entonces, si la madre es muerta, eso quiere decir que el bebé lleva consigo un espíritu demasiado poderoso. Así que, claro, la gente se pregunta, ¿quién se va a vivir con un niño que tiene un espíritu tan fuerte capaz de matar a su madre? Si es tan pequeña, ha sido capaz de hacer eso, imagínate cuando sea mayor. Pero tu padre era el chamán. Aquí viene la gran suerte, que yo le llamo, que me tocó mucho más que Euromillón, ¿no? Que el derecho a la vida no se paga con dinero. Y la suerte de que mi padre era el chamán y, claro, tenía una cierta respeto y poder sobre la sociedad y en aquel entorno, aquella comunidad, y nadie se atrevió a poner la mano encima del hijo del chamán sin su permiso. Cumples 13 años y decides empezar un viaje hacia el país de los blancos, ¿no? Hacia el país donde se construían los aviones, los pájaros metálicos. Los pájaros metálicos, y se hacía brujería para que volasen, sí. Que era la frase que te explicaba tu padre. Cuéntanos, ¿por qué empiezas el viaje? ¿Qué te hace lanzarte a la aventura? Alfredo, mira, sinceramente, le puedo dar 1000 formas distintas, pero yo creo que la palabra clave es la curiosidad. La curiosidad fue el motor que me encendió la bombilla de entender que el mundo era mucho más que lo que yo vivía allí, y ganas de saber, descubrir este mundo. O sea, las ganas de aprender, de mejorar. La curiosidad fue la llama, digamos, la flama del... Y comenzáis un viaje con más de 40 personas. De las Correcto, que sí. Solo llegáis 6, si no me equivoco. Un viaje terrible a través del desierto hasta llegar en primer momento a Libia, ¿no? A Libia, correcto. Sí, sí, sí. Fermín, mira, hay una frase que siempre lo repito bastante, que es que necesito contar esta historia, explicar esta historia hasta que no haya más historia como esta que explicar, ¿no? Y el motivo es justamente, sobre todo lo que viví en aquel recorrido, ¿no? Porque te das cuenta que no quiero dar esa es mi opinión personal, pero yo creo que el infierno está arriba, está aquí en la tierra, y depende de donde cada uno nos encontramos. Yo descubrí un terrible infierno aquí en la tierra, en este camino. Es verdad que ahora aquí todo es cómodo y tal, pues es difícil hacerse la idea, pero te lo puedo asegurar que en aquel recorrido, con el calor que hace en aquel entorno, el desierto de Sahara, prácticamente sin zapatos en los últimos días. Zapatos parecía algo. Prácticamente sin... Teníamos solo 5 litros de agua por persona. Yo creo que nadie merece vivir aquello. Llegas a Libia y entonces tienes ya las mafias, ¿no? Los primeros encuentros con las mafias. Los traficantes de migrantes. Los traficantes de personas que te engañan. Es decir, que es donde empiezan, entre otras cosas, a engañar. Alfredo, no sé si ves, aquí tengo eso es mi doctorado. Esa es una quemada, si te fijas, aquí no tengo. Esa es una quemada, una explosión de acetileno, Sí. es la que se utiliza mezclado con botano para cortar cualquier metal. Pues con 13 años trabajaba en Benghazi, Libia, la segunda capital de Libia, formando barcos, camiones. Hay un punto Esclavizado prácticamente. en el que ahí consigues ahorrar lo suficiente para pagarles a ellos, no para comprarte tú nada, no para mejorar, sino en el sentido lo que vives ahí, sino para seguir con tu objetivo, para seguir luchando por tu meta, que era llegar al país de los blancos. Vas hacia Argelia. Sí.
cruzamos de Libia, cruzamos por los caminos, obviamente caminos de contrabando, porque nunca había tenido pasaporte ni visado, tampoco sabía que servía, y así que solo sabía porque la forma de salir de un sitio es a través de caminos de contrabando. Y obviamente en manos de los traficantes. Y cruzamos Tunisia, Algeria, y justamente cuando llegamos a la ciudad de Ouargla nos arrestaron la policía porque no teníamos pasaportes ni visados. Éramos ilegales y estamos cruzando aquel país sin permiso. Pero claro, lo que me di cuenta que en aquel arresto es que la policía son los mismos que los traficantes. Tú cuentas una historia que a ti te identifican 3 veces o varias veces con nombres distintos para que figure como expulsados más inmigrantes de los que realmente han sido expulsados, para que Argelia reciba más dinero de los países España a través de la Unión Europea. Sin duda, esa es la gran mentira, ¿no? Perdona la expresión, pero es como si hemos establecido una hipocresía, pero totalmente aceptada e integrada. Nosotros somos los padres fundadores de los decretos de derechos humanos, la ayuda humanitaria, que somos los buenos, pero en definitiva sabemos perfectamente que lo que hacemos es externalizar la frontera nuestra a los países de África, como que nosotros somos los fundadores del decreto de derechos humanos, somos los buenos, no podemos estructurar a la gente en nuestro territorio, pero sí pagamos a otros que lo hagan. Y mientras es mantenemos cruel, nuestras pero es la conciencias... verdad. Es la que hacemos. No hace falta ir tan lejos. Pedro Sánchez, cuando se salió en la tele reconociendo que Sáhara Occidental es un país soberano, el rey de Marruecos se enfada, ordena a la policía de la frontera que dejen de trabajar. Entrando 140 inmigrantes más o menos, tuvo que salir Pedro Sánchez, pedir disculpas al rey de Marruecos y pagar para poner a trabajar a esta gente. ¿Por qué? Porque sabe que perfectamente que la frontera española, como que en su territorio, no puede torturar a los migrantes, no puede pegarnos, pues lo que hacen es pagar a la policía algeriana que nos mantengan ahí, que nos peguen, que nos torturen, y como que ellos saben perfectamente que Europa tiene miedo a que entremos y que no cree que llegamos a su frontera, porque esto da una imagen terrible, y ellos, claro, nos mantienen allí dando vueltas para poder seguir presionando y seguir cobrando. Y las mismas personas, la misma policía que te lleva hasta la frontera con Mali, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Al rato son los mismos que ya vestidos de civiles en otro camión te recogen en el mismo sitio donde te han dejado y te vuelven a subir. Fermín, es que lo más claro, el ejemplo que no hace falta ser un científico ni genio para entenderlo, es que, Fermín, salí de Ghana con 12, 13 años. En mi pueblo había ido solo 2 años al colegio, estaba a 14 kilómetros. No sabía leer ni escribir, era analfabeto. Si me hubieran dado un mapa, dicen, Usma, si eres capaz de señalar dónde cae España, te llevamos gratis. No hubiera sido capaz. Fermín, ¿tú crees de verdad que este chaval con 12 o 13 años, que no sabe leer ni escribir, sería capaz de engañar, esquivar todas las fronteras de más de 8 países para llegar a España? ¿De verdad lo crees? Por favor. Es imposible. Es imposible. La misma policía son los jefes de los traficantes. Por un lado, cobran en Europa para proteger. Por otro lado, nos manejan cuando necesiten que lleguemos. Nos dejan, sueltan unos cuantos. Y ves, esos listillos siguen viniendo. Somos monedas de intercambio. No hace falta ir tan lejos. No seremos capaces, Fermín. Es que no hace falta inventar nada. Si yo hubiera juntado a mis compañeros, si éramos... Imagínense que fuéramos un grupo de personas que veníamos a conquistar España. En esta patera, ¿de verdad crees que lograremos aterrar a la isla de Fuerteventura sin que la policía española, el ejército español se diera cuenta, por favor? Claro. Está amañado todo, por favor. Y te dejan en el borde del mar, vamos a decir, y comienza la batalla contra el océano, ¿no? Sí, después de todo este periplo acabó que nos iban cambiando los nombres, y en mi caso concretamente mínimo 10 veces me cambiaron el nombre la misma persona, en distintas cárceles, ¿no?, que iban pasando. Y finalmente logramos llegar a la isla a Sáhara Occidental, donde nos dieron material, fabricamos 2 pateras, hicimos el primer intento donde no tuvimos suerte, mi mejor amigo Musa y todo, unos 100 y pico personas pues naufragaron. Perdón. No, me parece que lo has dicho muy rápido, pero fabricasteis vuestra patera. Literalmente, de hecho,
aunque suene un poco fatal, pero yo creo que no fabricamos pateras, fabricamos ataúdes. Porque la manera de las barcas que hacemos, las pintamos cientos de veces para asegurar que las juntas, las maderas, que no entra el agua, pero puedes contar que Atlántico, golpes de olas fuertes y tal, es inevitable. Hablábamos hace un par de semanas con Juanjo Pons en otro capítulo de Vino para charlar de que no es la llegada más natural. La más natural sería desde Marruecos, que tienes menos distancia y sería más en recto, ¿no? Línea recta, sí. Sino que en este caso se va desde abajo, desde Mauritania, con el riesgo de las corrientes de las Azores, que son unas corrientes con un oleaje muy alto y claro, encima de que son una zona, vamos a decirlo así, de mar más duro, vamos con unos barcos o con unos cayucos o con unas pateras más blandas, te quiero decir, porque eso. Salen 2 pateras. Correcto. Una de ellas fallecen 146. Sí, entre 150 y 180 personas iban a aquella patera. Y donde iban Musa, que es mi compañero, mi mejor amigo, con quien había sobrevivido del desierto. Uno de los 6 personas que sobrevivimos al desierto. ¿Cuándo te das cuenta veis que se hunde la patera o te das cuenta al llegar que no ha llegado a esa patera? Nos dimos cuenta cuando el capitán, eso no encontraba, según las normas, había que ir, no se puede ir una patera sola, había que ir acompañar siempre 2 en 2, ¿no? Y como que nosotros superamos las primeras olas y estábamos mar adentro, esperando que venga la otra patera para continuar, y no venía. Entonces el capitán se llamó a los traficantes y dijo, oye, que tal, y le ordenaron que vaya solo, ¿no? Y decidió que no, que por solo que no iba a ir. Y bueno, no se pusieron de acuerdo y nos volvió a la costa. Y cuando llegó a la costa fue cuando encontramos que estaban los cadáveres de los otros compañeros. Ese fue el primer intento. Y el segundo intento volvemos a intentarlo 1 mes y medio prácticamente más tarde. También 2 pateras en el medio del mar también. Hundió el otro porque solo llegamos a la nuestra prácticamente. Creo que estuvimos 2 días y medio, casi 3 días. Con pánico, con pavor, la segunda vez. Es que solo la agonía, Alfredo, solo la agonía de estar en una barca como aquello, pensando que en 5 minutos estaría muriendo y en 10 minutos sería una piedra al fondo de esta mar. Solo la agonía te mata antes. Por eso cuando digo que, mira, no vamos a engañarnos. Cuando los migrantes llegamos al mar, la batalla está perdida. Lo siento mucho. Ya sé que hay muchísima gente que hace muchísimo trabajo, fantástico trabajo. Se salvan miles de vidas en el mar, cientos de vidas en el mar. Vimos como en la isla del Hierro, lo que ocurrió hace 2 días. Hay muchísima gente que intentan salvar las vidas, pero te puedo asegurar que nadie merece vivir esta terrible experiencia. Yo no sé nadar y te puedo asegurar que casi el 90% de mis compañeros que estaban en aquella patera tampoco sabíamos nadar. Estar en una barca como aquello durante más de 2 días. ¿Qué comes? ¿De qué bebes en una patera? ¿Has podido volver a meterte en el mar? Por fin he logrado volver a la playa, pero mantener la cabeza debajo del agua aún me cuesta. Llegas a España, no sé, varios años después de haber iniciado esa ruta desde una pequeña aldea de Ghana, llegas a España, tocas tierra europea. Supongo que todos esos años de viaje te habías hecho una idea casi mágica de lo que te ibas a encontrar, ¿no? Sí, Fermín, la verdad es que... Y chocas con la realidad. Claro, acabas construyendo una realidad imaginativa de cómo será el paraíso, cómo será el mundo de los blancos, y te hace crea un ideal, y la desesperación y la frustración de llegar y ver que no tiene nada que ver con lo que habías imaginado, la verdad es que es un choque, no es menor. Sobre todo cuando llegas, pensar lo más básico, que es saludar, que en mi comunidad es la regla número 1, saludar y que él te responda. Y yendo por las calles de Barcelona saludando a la gente, la gente incluso se asustaba. Es que no entendían nada. No sabía en qué planeta había caído. Que la gente no se hablan. Te tienen miedo cuando les hablas. Claro. ¿Cómo llegas a Barcelona? ¿Desde Fuerteventura? Desde Fuerteventura me dijeron que era menor y que tenía derecho a residir a España. Porque cuando me hicieron los problemas de los cartílagos de la muñeca, me dijeron que tenía 18 años pulgar abajo. Gracias a este pequeño detalle, tenía derecho a vivir en España porque la ley internacional me amparaba.
me mandaron desde Fuerteventura a Málaga. Y a Málaga me preguntaron en qué lugar de España quería residir. Lo lamento mucho, pero lo único que se veía en aquel entonces era el fútbol. Y porque la primera vez que vi la televisión, la retransmisión de un partido de fútbol fue jugaba al Barça. Así que dije que quería ir al Barça. Pero entendieron Barça-Barcelona y el día 24 de febrero, con tren desde Málaga, llegué a la ciudad de Barcelona con una mano delante, otra detrás, sin nada. Sin conocer siquiera el idioma. Ni idioma, ni leer, escribir, era analfabeto total. Tenía 17 años. ¿Dónde duermes? Esa primera noche. En la calle. Como que intentaba saludar a la gente. Primero, antes de pedir o hablar, lo primero es saludar. Es educación básica. Pero como que nadie me respondía, se escondía sus móviles, sus bolsos, pues me di cuenta que en el paraíso la gente no saluda ni hablan. Ahí mi lugar fue la calle. Te meto una pregunta que viene un poco más adelante, pero yo creo que va. Hay mucha gente que confunde inmigración con delincuencia. Totalmente. ¿Qué les dirías? Alfredo, mira, yo creo que esto nos da el paso a hablar de un concepto generalizado que yo no comparto mucho, que es el concepto del racismo. ¿Vale? Sinceramente, mucha gente... Yo tengo mi opinión, cada uno tiene su opinión. Yo creo que el racismo no existe como tal. El racismo es un conjunto de 3 cosas. Miedo al desconocido, miedo al pobre y sobre todo una profunda ignorancia. Y lo peor es que quien es ignorante no es consciente. Eso es lo peor. Es que al fin y al cabo da igual que sea verde, amarillo, rojo, negro, da igual. Buscamos todos lo mismo. Salud, amor y paz. Ya por decir cualquier rincón del mundo. Buscamos todos lo mismo. Así que es verdad que la gente me tenía miedo porque no me conocían. Y se asocia directamente el pobre con delincuencia. Porque si tiene menos, yo tengo más. Claro, mejor no quiero conocerlo porque si no me va a quitar lo que yo tengo. Pero eso es miedo al desconocido. Pero cuando lo descubras, te das cuenta que no hay nada que esconder. Estoy convencido que no recibes esa misma reacción cuando saludabas entonces recién llegado de África, que así saludas ahora a alguien por la calle vestido de traje, ¿no? Fermín, y el color de la piel no ha cambiado. No ha cambiado, es el mismo color. Pero hay otro concepto, que no es lo mismo el Usman en traje que el Usman en chándal. Subo el metro de Barcelona con chándal, con mi hermano, que me pasó. Y el negrito está aquí, el bolso, hay que ponerlo allí, que que hay los 2 negritos ahí. O sea, solo con la mirada y dice todo. En cambio, si voy en traje, todo el mundo me sonríe, porque puede ser el hermano o el hijo de Will Smith, por ejemplo. Esa es una realidad. Pero hubo una persona que sí te devolvió el saludo en Barcelona, ¿no? Sí. Pero espera, Sí. nos hemos adelantado. Primera noche y pasas un mes, ¿no? Un mes y medio. Un mes y medio. Sí, es que me parece importante, es decir, que es un mes y medio viviendo en la calle, comiendo de contenedores, comiendo de las obras de Mercadona. Sí, lo que se podía. Contabas de lo que se podía, de lo que te daban también en un momento dado, hasta ese momento, hasta un momento en el que, segundo yo creo, vamos a decirlo así, gran punto de lo que yo conozco de la estrella. Brilla la estrella otra vez, brilla la estrella. ¿Cómo fue ese momento? Parece que fue ayer. Es verdad que, jolines, es que yo sinceramente le llamo normalmente, es como la esperanza, básicamente. Yo creo que fue el motor que me aferré en la calle de creer que sí saldrá mi estrella o la luz al final del túnel, ¿no? Saldrá el sol en algún momento. Y sí que fue un día muy mágico porque había dormido en una calle muy cortita, Navas de Tolosa, en la ciudad de Barcelona. Y aquel día me levanté por la mañana y estaba sentado, porque claro, está todo el día, ¿no? Vivir en la calle es asegurar que
es muy difícil, mucho más que la que la gente puede imaginar. Y así que de repente me llegó como una señal, me dijo, levántate y habla con esta señora, te va a ayudar. Ostras. O sea, no tengo ni idea de dónde viene el mensaje. No dudé ni cuestioné. Me levanté con un convencimiento, una ilusión. Empecé a perseguir a una señora. Y sin más, solamente les va a perseguir. Sabía que esta señora me iba a ayudar. No sé cómo ni dónde vino el mensaje. Cuando ella se dio cuenta que les va persiguiendo, se giró. Así que le empecé a decir, oye, mira, soy Usman Omar, llevo días aquí, no conozco a nadie, necesito ayuda para llegar a la Cruz Roja, que es el que me han dicho desde el Málaga. Montse solo habla catalán y castellano, así que no me entendió ni una palabra. Pero en vez de decir, oye, niño, quítate, que no te entiendo, Montse me cogió la mano. 1 mes y medio en la calle que nadie me miraba la cara. Nos apartamos, sacó su móvil y llamó a su marido, porque el marido sí que hablaba inglés. Me pasó el teléfono. Podría haber cogido el teléfono y salir corriendo. Como mucha gente piensa que todos los negritos venimos aquí a robar móviles y yo qué sé. ¿Para qué? Si no tenemos ni para poner saldo el móvil. Pero bueno. Yo no salí corriendo con el móvil de Montse, sino que hablé con su marido. Le conté quién era, cómo había llegado. Y devolví el teléfono a Montse. Ellos hablaron, me invitó a desayunar con ella. Me explicó cómo llegar desde donde estaba a la Cruz Roja. Me dio su número de teléfono, me dijo que si no consigues llegar a la Cruz Roja no vuelves a dormir en la calle. La gente me dirá, pero si no hablabas ese mismo idioma, ¿cómo entendiste con él? Alfredo, aquel día aprendí que cuando 2 personas quieren, se entienden. Hablaba yo Hausa, árabe, wala, chi, inglés, pero catalán y castellano no tiene la más mínima idea. Montse y yo nos entendimos. Fíjate, hablábamos antes de comenzar a grabar que de toda tu historia, a mí casi es lo que más me llama la atención, porque quizás estamos acostumbrados a las historias terribles de la inmigración, a la maldad del mundo, a las malas noticias, y en cambio ese episodio de bondad, y yo cuando he contado tu historia alguna vez, cuando decimos vamos a grabar a Usman, es lo que más llama la atención, ese momento de bondad, ese momento de buena gente, y hay gente que incluso me dice, qué loca esa señora, que cogió a un negro que le vino por la calle y lo metió a dormir en su casa. Dijo, o sea, ¿qué le dijo su marido? ¿No? Sí. Eso, sí. Porque Montse, pero también su marido. Te quiero decir, al final ahí enseguida ella va a su equipo y hacen equipo, sí, quiere decir, para ayudarte. Es que me acuerdo sinceramente una vez preguntaron a mi padre por qué lo hizo, ¿no? Porque digo, claro, te llama un día tu mujer desde la calle que está con un chico negro y que necesita ayuda, y como marido, ¿cómo te atreves? O sea, ¿en qué momento le dice que lo traiga a casa? ¿O cómo fue eso, no? Y mi padre respondió que básicamente no tenía ninguna idea, no sabía qué hacer. Simplemente pensó que si alguno de sus hijos se encontrara en una situación semejante, también le hubiera gustado que alguien le diera la mano. Y lo único que intentó hacer es darme la mano. Pero además, ¿cómo se llama tu padre? Armando. Montse y Armando son gente normal, te quiero decir. No son... Gente de clase media. Gente de clase media, trabajadores. Te quiero decir que gente como cualquiera de nosotros o cualquiera de los que nos están escuchando, que buscan un momento para crear una oportunidad, ¿no? Una oportunidad a una persona que lo necesita. Sí, simplemente es entender que muchas veces no hace falta cambiar el mundo. Solo cambiar el mundo de una persona merece la pena. O sea, yo creo que el ejemplo de mis padres de aquí es una forma de demostrar que realmente hay esperanza y no hace falta tanto para cambiar el mundo. Si todo el mundo hiciera una pequeña acción, de verdad que podemos hacer muchísimo. Bodegas J.F. Arriezu patrocina el podcast Vino para charlar. Un vino ecológico, nacido del respeto por la tierra y de la pasión de una familia dedicada al viñedo. Auténtico, sostenible, con el cariño y la dedicación de quien cuida y hace crecer lo que ama. Disfrútalo en casa con un 10% de descuento con el cupón Vino para charlar en jfarriezu.com. El día que estuvimos comiendo, que tuvimos la oportunidad de comer en Barcelona,
a mí ya me conocéis, los que no me conocen ya me conoceréis, pero yo voy directo. Yo conforme salimos de allá, todo el mundo se acercó. Entonces, él dijo en el día de la presentación que estuvimos en el IES que había escrito un libro. Lo recomiendo encarecidamente porque entenderemos muchas cosas de lo que está pasando con el tema de la inmigración. El primero de ellos es Viaje al País de los Blancos, que es de Plaza y Janés, y el segundo es Desde el País de los Blancos. Exacto, sí. Súper interesantes, para el verano se leen muy fácil. Entonces, yo me acerqué a ti y te pedí dos cosas. El título del libro y tu teléfono, ¿te acuerdas? ¿Sí? Dije, déjame tu teléfono, tú y yo tenemos que hablar. Entonces, después yo tenía que ir a Barcelona y charlamos. Me hablaste de una cosa que me pareció, yo jamás lo había valorado. La oportunidad que tenemos en el primer mundo de la formación. Para ti fue clave. Por supuesto, es que yo creo que a veces no somos conscientes de la suerte que tenemos por ser quienes somos, para estar donde estamos y por el simple hecho de haber nacido en un país, una ciudad, un barrio determinada. Es una auténtica suerte. Prácticamente nadie, ninguno de nosotros pagamos ni un céntimo a nuestros padres para que nos tengan en donde nos han tenido. Es una pura suerte. No es mérito de ninguno de nosotros. Pero a veces no somos capaces de recordarlo y aprovechar. Tú aprovechaste cuando estuviste con Monse y con Armando la posibilidad de formarte. Llegaste siendo analfabeto y en 6 años habías terminado una carrera, ¿no? O estabas en la universidad ya. Llegué a la universidad. O sea, sí que es verdad que me di cuenta de la gran oportunidad y la importancia de la educación, aunque yo le llamo la alimentar mentes, ¿no? Porque yo creo que la mejor fórmula de ayudar a cualquier ser humano, cualquier persona, es darle la oportunidad que pueda formarse, ¿no? Y en ese caso... aprovecho para hacer el pequeño guiño de que nuestra fundación NASCO Feeding Minds se fundó justamente por este lema, esta misión, este compromiso, porque yo lo he vivido en mi propia piel. No es que es una teoría que he leído en un libro, lo he vivido en mi propia piel. Llegué con 18 años analfabeto. En 6 años pasé todo el sistema educativo español y llegué a la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona, ¿no? Y de aquí luego hice un máster hice la carrera de AD, Relación Pública y Marketing, luego un máster en ESADE y posteriormente el EMBA en el IES. Pero a mí me quedé también con una cosa, es decir, se habla muy rápido de todo lo que acabas de decir, que hay muchas personas, que yo el primero, que no, yo creo que no soy capaz de hacer lo que tú has hecho en ese sentido, sobre todo en esos tiempos. Tú llegas analfabeto, no sabes castellano, no sabes catalán, a los 2 años sacas bachiller. Sí. Ya sabes castellano, ya sabes catalán, ya sabes leer, ya sabes escribir. Entras a químicas, sí. Pero también eres una persona, aparte de decidida y, vamos a decirlo así, no te rindes, ¿no? Es decir, no te rendiste en Libia, no te rendiste en Argelia, no te quedaste... tú tenías un objetivo, querías hacer algo y has llegado al país de los blancos, seguimos con la frase que tú usas. Pero decides cambiar, te das cuenta de que las químicas no... Porque, me parece, ¿por qué estudias químicas? Que me parece la primera que es claro, buena. Alfredo, es que tal como he contado al principio, yo había nacido en el siglo XV o siglo XVI, que claro, la forma de la sanidad del siglo XV y siglo XVI no tiene nada que ver con lo que vivimos aquí. O sea, en mi realidad, donde yo nací, mi padre era el chamán y cuando alguien se ponía enfermo no íbamos al hospital, lo que ibas es a casa del chamán. Y había visto cómo cantidades de personas venían a casa a curarse. Y personalmente, cuando tenía mal de cabeza, fiebre, lo que sea, mi padre se montaba todo un tinglado para curarme. Y cuando llegué aquí en el segundo de bachillerato, decían que el acetil salicílico es lo que curaba el mal de cabeza. ¿De qué me estás contando? No me vas a tomar el pelo. O sea, ya me han engañado bastante en este camino y tú no me vas a engañar. Pobre profesor de química que tuvo muchísima paciencia conmigo, porque era el típico niño que, mira, vete, sale y déjame en paz, ¿no? Era muy pesado porque, claro, no entendía nada. No entendía cómo era capaz que una pastilla tan chiquitita como la que es la paracetamol o la aspirina podía curar el mal de cabeza, teniendo en cuenta todo lo que me montaba, todo el tinglado que hacía mi padre para curarme, ¿no? Y fue cuando el profesor me recomendó que si quería entender es la magia negra, es verdad.
o la ciencia es la que cura de verdad, que había que estudiar química. Y en los 2 años en la facultad entendí que realmente no es que una tenga razón y otra sea mentira, sino que son 2 formas de explicar, pero la base es la misma. Y haces ESADE, Sí. después has estado en el IES, acabas de terminar Sí. el EMBA de 2 años del IES. Yo tengo una amiga, María Mena, que es amiga mutua, que le costó, lo hemos vivido nosotros como amigos suyos, le costó un verdadero esfuerzo. Y tienes un mérito tremendo porque a la vez, ahora sí, es el momento en el que vamos a hablar. Aquí había un autor que era Paco Umbral, que se hizo famoso porque decía, le llevaron una película, a una entrevista, sí. y él dijo, aquí hemos venido, se puso enfadado y dijo, hemos venido a hablar de mi libro. Llevaba 10 minutos hablando de otras cosas. Le estaban sacando, entonces no vamos a hablar de tus libros, que ya hemos hablado de tus libros, vamos a hablar de tu fundación. Porque tú decides, es una cosa también muy interesante. Tú llegas a España, empiezas a crearte tu propia vida y podías haber olvidado tus orígenes, haber olvidado tu país. Decir, bueno, yo ya tengo mi formación, tengo mi carrera, voy a empezar a hacer dinero y a vivir bien en Europa, ¿no? Pero tú decides mirar un poco a tus orígenes, mirar a tu país y ver cómo puede ser útil, ¿no? Sí, Fermín, mira, es que cuesta creer, pero toda esta historia, lo único que me da sentido a mi vida es ver que todo eso no ha sido mi esfuerzo, sino que todo esto ha sido para cumplir un propósito, que otros puedan vivir un poco mejor que yo. Y yo no soy nadie, solo a través de mí pueden, entre comillas, mejorar sus vidas otras personas. Soy un canal. Y eso lo entendí la primera noche que dormí en casa la Montse y Armando. En el desierto de los 46 había hombres mucho más fuertes y más grandes que yo. Yo era un niño, tenía 12 o 13 años. Murieron todos. En las cárceles de Libia, no sé cómo, no tengo dedos para contar las veces que he estado encarcelado. Lograba salir siempre. Torturas físicas les he vivido. Humillaciones. He vivido tantas cosas que la única forma de encontrar el sentido de la vida es cuando descubrí que llegué para cumplir un propósito, una misión, que es ser la voz de todos aquellos que murieron en el camino y los que siguen muriendo, como igual que ayer, los de hierro. A través de mí, toda esta gente habla en el mundo. Soy un cuerpo, pero hablan ellos al mundo. Y segundo lugar, dentro de mis posibilidades, trabajar en el origen del problema para evitar que otros, aunque sea uno solo, tengan la oportunidad de no sufrir lo que he sufrido. He cumplido. Y esto lo descubrí la primera noche que dormí en casa de la Monte y Armando. Aunque parece mentira, fue la noche más dura de mi vida. Cuando vivía en la calle, sabía que máximo tenía media hora para descansar hasta que alguien me tirara una piedra, me tirara un cerveza encima, pasé una moto con un ruido terrible, lo que sea. Pero mi cuerpo sabía que tenía máximo media hora, así que dormía media hora hasta que pasaba esto y despertabas. O te entraba frío. La primera noche que dormí a casa la Montse Armando, todo se había acabado. Ya no tenía que luchar. El mundo me cayó encima. Pasé toda la noche llorando, preguntando por qué había sufrido tanto, qué había hecho mal, por qué Musa no llegó, por qué Zapachini murió. Hasta el día siguiente por la mañana que llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser ¿por qué? Sino ¿para qué? Para cumplir esta misión. Dar la voz a los que no han llegado, o ser la voz de los que no han llegado, y trabajar para evitar que otros sufran lo que he sufrido. Pero para poder cumplirlo, primero había que formarse, había que alimentar mi mente para poder fundar esta ONG NASCO Feeding Minds, que simplemente lo que significa es alimentar mentes. Se ha habido muchísimas intenciones, muchísimas ONG, muchísimas fundaciones que han hecho maravillas en África, han enviado muchísimo arroz a África. Pero yo pido solo un cambio. Basta de alimentar estómagos. Cambiamos la estrategia de ayuda humanitaria. Alimentemos mentes. Hoy estoy aquí. Mis compañeros de pateras siguen recogiendo chatarra por una única diferencia.
conseguí alimentar mi mente. Ayer hablábamos, estuvimos en un evento que organizó tu fundación en el Teatro Real y te escuchamos y me hizo mucha gracia, y me permites que lo cuente, ¿verdad? Sí. Los hijos de Fermín, que tienen... sí, ahora tienen 9 y 12. 9 y 12. O 10 y 12. Sofía y Gonzalo, y este también es un capítulo que lo van a ver Pedro y Arturo, mis hijos, que están con mucho interés porque me han oído hablar de ti. Pero Gonzalo y Sofía hablaban un día en casa de qué manda... Sí, se hace varios años una tarea de religión que les dijeron qué mandarían para los niños de África para ayudarles, ¿no? Entonces mi hija habló, pues yo les mandaría juguetes, les mandaría comida, les mandaría ropa, y mi hijo dijo, no, yo les mandaría un trabajo. Dice, porque si les mandamos un trabajo, ya no tienen que pedir cosas. Exactamente. Ya no van a necesitar cosas. Tal cual. Y es un poco lo que tú defendías. Con 9 años, ¿cuántos años tiene Gonzalo? Tenía entonces 7, más Madre o menos, mía. 6 o 7. Pero bueno, tú lo dijiste ayer también, la caridad perpetúa la pobreza. Sin duda. O sea, sinceramente no quiero faltar respeto. Yo solo quiero pedir, por favor, que cambiemos la forma que estamos... Hay muy buenas intenciones, pero hay que hacerlo bien. Me decía Papa Francisco cuando tuve la oportunidad de estar con él, digo, no es suficiente hacer el bien, hay que hacerlo bien. Intenciones, hay muy buenas intenciones, pero con las buenas intenciones también asfaltaron el camino al infierno. No vamos a engañarnos, hay que ser realista. Según un libro llamado Dead y de ayuda muerta, de una profesora de Harvard, Dambisa Moyo, en ese libro hubo muchísimas críticas, pero lo que demostró es que se habían enviado 2,7 trillones de dólares en concepto de ayuda humanitaria desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, desde el que establecieron el Decreto de Derechos Humanos y ayuda humanitaria. Pero África hoy es más pobre que hace 50 años, porque solo se han dedicado a alimentar estómagos. ¿Qué hacen asco? Vamos al grano. Alimentar mentes. ¿Cómo? Creamos aulas informáticas en zonas rurales de Ghana para que los niños y niñas tengan acceso a la educación digital para poder labrar un futuro trabajando desde su país con su familia telemáticamente para empresas españolas o cualquier lugar del mundo. Pero claro, hoy parece muy obvio. Hace 14 años, cuando empecé la primera escuela informática, pidiendo apoyo para hacerlo, porque yo trabajaba como mecánico de bicicletas en Barcelona para poder pagar la universidad, y con este dinero construí la primera escuela informática y había que pagar mensualmente a los profesores. Intentaba pedir ayuda y la gente me decía, eso es una tontería. Es imposible que una empresa española subcontrate o externalice un trabajo a un chaval o una chavala ganesa que esté en Ghana, África, trabajando para la empresa española. Olvídalo. Pero sin embargo, yo creo que está muy estandarizado la subcontrata de lo que se dice ticar código con Pakistán, con India. Dicen los mejores tecnológicos, ¿no? Es decir, que las grandes tecnológicas echan mano del talento, vamos a decirlo así, de allí, o también el talento latino, el talento latinoamericano, de Venezuela, de Colombia, de colaborar. Alfredo, justo lo que la gente me decía aquel entonces es que, mira, oye, eso es la informática, olvídalo, los mejores matemáticos son los indios. O sea, la informática subcontrata a la India es obvio, pero África no. Esos negritos, no. Es imposible. Pero lo que se olvidan es que nadie nace aprendido. Nadie nace aprendido. Los indios no llegan en pateras ni sus cuerpos a nuestras costas. A los ganeses africanos sí. Con lo único que estoy ofreciendo es que, por favor, antes que sea demasiado tarde, vamos a buscar una solución, porque yo creo que nadie le va a hacer gracia el día que vaya con sus hijos, sus hijas, al Mediterráneo, que se encuentre cuerpos flotando. A nadie le va a hacer ilusión. Pero solo el año pasado llegaron más de 8.000 cuerpos en la parte mediterránea española de Mediterráneo. Si no hacemos nada, desgraciadamente algún día esto pasará. Y desde aquella primera aula que pagaste a la vez que pagabas tus estudios en un taller gracias a tu trabajo en un taller de bicicletas,
a ser hoy, entre comillas, el ministro de Educación en tu país, autonombrado por Naciones Unidas. Sí, porque al final estás haciendo casi más que el propio gobierno de tu país, ¿no? Bueno, yo entendí que los gobiernos es muy fácil quedarse atrás en el sofá y criticar a los demás, ¿no? Criticar al gobierno, el ministro, quien sea, ¿no? Pero yo creo que cada uno de nosotros podemos ser los presidentes de nuestro pequeño mundo y esas pequeñas acciones es lo que realmente cambiará el país, ¿no? Porque tal como decía un expresidente americano que dice, no preguntes qué ha hecho tu país por ti, pero sino qué tú puedes hacer para tu país, ¿no? Porque si cada uno contribuyera, cada uno asumiera el cargo, somos presidentes todos de nuestra realidad, nuestro mundo, nuestro país, nuestras comunidades, yo creo que esto ayudaría muchísimo más que quedarse atrás y solo ser expertos y profesionales sin criticar. Esperemos que nos vea mucha gente. Si no, ellos se lo pierden. Es decir, porque me parece que tu historia hay que escucharla, pero ¿cómo puede ayudar a alguien que está escuchándonos ahora con Nasco, con Gana, para ayudar a mejorar en la calidad de vida allá, con el fin de dar una oportunidad laboral allá? Alfredo, mira, lo más fácil es, tenemos 3 formas de ayuda. Ahora mismo tenemos 58 colegios que utilizan las 17 aulas informáticas. Este curso tenemos 6.285 personas, si no me equivoco. Y todo eso se ha logrado prácticamente sin ninguna subvención pública, sino que las personas que nos escuchan, voluntarios o empresas que nos contratan para ir a impartir conferencias. Hay 3 formas de ayudar: a hacerse socio, donaciones puntuales, o como empresa nos puedes contratar para dar una charla, intentar compartir nuestra realidad con tus trabajadores para animarles a valorar un poco más lo que tienes. No estoy diciendo que no valoren, ni mucho menos, pero sí con intentar colocar ese espejo a esas compañías. La gente se da cuenta realmente lo afortunado que son, ¿no? Y eso es otra forma de colaborar. Y sobre todo la parte final es que si tienes departamento informático, por favor, ya sé que es muy típico, común subcontratar a la India, pero también tenemos un grupo de jóvenes muy talentosos, capaces de programar. De hecho, 15 de ellos esta mañana están en Ghana trabajando desde Ghana para el Banco Santander sin subir ninguna patera y ni saltar ninguna valla. En total hoy son 32 personas bajo la empresa social Nasco Tech, código hecho en África, y es una empresa es una empresa social tanto a Barcelona como en Ghana. Es decir, es una contratación de servicios para las empresas españolas, pero sabes que tienes una persona a 8 horas, 40 horas a la semana que se va a solucionar sus problemas técnicos e informáticos. Es una forma realmente, si tú subcontratas un trabajo y uno de esos chicos no cumple, es una donación a la causa, pero dame una oportunidad. Ponemos abajo la página web de la Fundación para hacerlo fácil para los que nos están viendo, que puedan informarse más, estudiar y ver cómo se puede ayudar. Creo que es importante que todos busquemos eso, la forma o el granito que podamos ayudar a un proyecto tan directo, porque muchas veces el problema que la gente tiene es que cuando ayuda, entiéndeme la frase de hay mafias abajo, pero también hay mafias arriba, es decir, que no sabes si la ayuda que das ha montado un chiringuito y no llega. En este caso sabemos que la ayuda es directa. Ousmane, quiero que hablemos de, ya para terminar, casi, Miriam me está haciendo gestos y gestos porque tienes que coger un tren. Hay un proyecto que vas a lanzar, que ayer tuvimos una suerte de ver un trocito. Cuéntanos, con Cobeaga, con el cinematógrafo, el director tan famoso español que ha hecho, entre otras películas, 8 apellidos vascos. Mira, es que sinceramente yo siempre decía que soy un cuerpo, a través de mí hablan todas esas personas que no llegaron con vida, y mi misión es explicar esa historia hasta que no haya más historia como esta que explicar. Y a raíz de eso hemos tenido la gran suerte de que esa historia esté en proceso para llegar a la gran pantalla, que es el cine. Y es un orgullo poder decir que ya se ha grabado casi un 50%, más del 50%. Estuvimos un mes y medio en Ghana rodando,
y el lunes empecemos el rodaje de aquí a España y confiamos que de aquí un mes y medio, sí, al final del mes de junio, primera semana de julio, habríamos acabado el rodaje y si todo va bien a final de año llegará la película a cine. Así que con muchísimo orgullo, muchísima ilusión y sobre todo encantadísimo de que realmente esta historia pudiera llegar a la gran pantalla para que más gente conozca nuestra lucha, nuestro sufrimiento y sobre todo que sea una plataforma para servir, para dar, en vez de 50 colegios y 30 chavales trabajando, pues escalar esto a otro nivel para realmente crear un impacto significativo y conseguir cambiar ese paradigma de ayuda humanitaria. A mí me encanta esta conversación porque habitualmente aquí en Europa cuando se habla de inmigración se relaciona con problema directamente. Y aquí estamos hablando de inmigración, esperanza. Y de África y esperanza y oportunidad. Y yo creo que ese cambio de chip es importante, porque tú hablabas, y es última antes de cerrar, de lo importante que son las oportunidades, sí, de seguridad, oportunidad y esos factores que tú intentas generar en África. Sin duda. Está clarísimo que no ha habido ninguna sociedad, ningún imperio del planeta que haya logrado avanzar sin haber apostado por la formación, la educación y su conjunto. Así que yo creo que no se trata de inventar la rueda, simplemente se trata de reconocer y cumplir con ello. Tal como dicen, no hace falta dar el pez, hay que enseñar a pescar, pero la práctica. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido en tu camino? Penúltima pregunta y vamos a la última. Y te dejamos coger el tren. ¿Qué es lo más valioso? Bueno, aprendí muchísimas cosas, pero si tengo que quedar con uno es entender que a pesar de todo el mundo está lleno de buena gente. Eso sí es una cosa que a mí, aunque cuesta que la gente lo crea, he vivido situaciones que cuesta imaginarlo, pero al final de todo yo creo que el mundo está lleno de muy buena gente y si hoy estoy aquí es el ejemplo de la esperanza en la humanidad. Y la última pregunta siempre acabamos con la misma a todos los invitados. Si te encontrases ahora con el Usman de 13 años que sale de su aldea en Ghana, ¿qué le dirías? Alfredo, es verdad que viendo, perdona la comparación, al final la película, que lo peor es que no es una película, sino es real, ¿no? Pero viendo dónde estoy, parecería que, ostras, Usman, has logrado llegar y has impactado la vida a cientos y miles de personas, ¿no? Que lo volvería a recomendar al Usman pequeño que lo haga el camino. Pero lo que es cierto es que no tenemos dos vidas, tenemos una vida. Mi recomendación sería no volver a jugarla porque nadie merece vivir lo que he vivido en el camino. Pero sí que recomendaría a Usman pequeño que por favor trabaje para cumplir sus sueños. Terminamos. Te voy a decir dos cosas. Lo primero, no estás en el final de la película, has pasado lo peor de la película, pero ahora viene todo lo bueno de la película. Sigue haciendo la película, tanto la de Coveaga como la de tu vida. Sigue con tus sueños, sigue ayudando a la gente desde allí. Y luego yo creo que esa estrella que te decía que has tenido, yo creo que en gran parte tú eres la estrella, porque tú haces que las cosas pasen muchas veces. Es decir, porque podrías en un momento dado haber bajado los brazos, te podías haber quedado... Entiéndeme que lo del bebé que nace, que tal, eso sí, no puedes hacer nada, pero el resto de cosas, tú eres un titán. Es decir, tú has estado ahí sin bajar los brazos, sin rendirte, has bajado a Mali desde Argelia y no has dicho... Sí. Me vuelvo a mi casa, esto no ha salido. Sí. No, yo sigo, vuelvo para arriba y yo creo que es de Ghana, pero es como muy navarro. Navarro somos muy testarudos y hasta que no lo alcanzamos. Eso. Mira, te vas a llevar para que tomes, para que disfrutes con tu chica, con tu pareja y también si quieres con tus padres. El vino que nos patrocina y que nos ayuda es de Bodegas JF Arriezu, es el vino Esperanza. Ostras, el nombre más bonito imposible. Sí, también es verdad que viene porque la madre del clan de los Arriezu es Esperanza Melero. Ostras. Y le han puesto el nombre de la madre. Pero yo creo que a ti te viene muy bien para que brindes con esperanza y que sigas con esa sonrisa y esa manera también de trasladar las cosas que, entiéndeme, no das pena,
transmites vida y transmites esperanza y muchísimas gracias por hacernos un hueco que te hemos cazado y eres la única persona que también te quiero decir que sales en varios capítulos porque nos vamos encontrando gente, el profesor Santiago Álvarez de Mon, que habló de ti y dije, pues lo tenemos ahí en cartera y es más, y me ha prometido y vamos a grabar. Juanjo Pons también Juanjo te mencionó. Pons te nombró y por supuesto y ayer publicábamos Pablo Sánchez Vergasa que nos contó cómo le diste el premio y me dio el premio Princesa de Girona. Que tu pregunta como jurado fue la que decidió el premio para él, es lo que él contaba. Y nos dijo cómo se te llenaron los mofletes, que ibas a decir la P, dice, y cuando... Y que él preguntó, ¿hay alguno que empiece por P? Eso, y nada, Pablo es otra historia que los que no la hayáis visto yo os recomiendo. Todos los capítulos son buenos, pero te quiero decir, pero el de Pablo y sobre todo el de Juanjo Pons también de tema para entender los movimientos demográficos, la inmigración desde un punto de vista de números, pero la historia y la vivencia yo creo que es la de Usman. Gracias por compartirla con nosotros y para lo que quieras estamos para ayudarte. Mira, gracias, Alfredo, por la oportunidad. Gracias, Usman. Gracias. Has escuchado Vino para charlar, un podcast de Aldabea Comunicación con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. Recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo. Bodegas JF Arriezu patrocina el podcast Vino para charlar. Un vino ecológico, nacido del respeto por la tierra y de la pasión de una familia dedicada al viñedo. Auténtico, sostenible, con el cariño y la dedicación de quien cuida y hace crecer lo que ama. Disfrútalo en casa con un 10% de descuento con el cupón Vino para charlar en jfarriezu.com.